días, estimados compañeros que nos ven en la tercera clase de penología, que forma parte del pensum curricular de la Maestría de Derecho Procesal Penal que ustedes están cursando en esta casa de estudio IESIP. Hasta la fecha ya están cargadas las tres actividades. Ya ustedes pueden ver en los módulos que allí tienen ya inclusive fecha hasta el 10 de marzo como fecha límite para entregar sus actividades. Ya el 12-13 yo tengo que entregar las calificaciones. En consecuencia de ello, si la primera actividad no la han entregado, por favor les pido que la hagan porque hasta mañana, sobre todo el compañero William, que por favor nos haga entrega de esa actividad de manera de poder evaluarlo. Si tienen alguna duda, se pueden comunicar con mi teléfono de manera de que yo pueda aclarar esas dudas. La segunda actividad tiene que ver con el juicio de Jesús y la tercera ya también está cargada allí, que tiene que ver con el sistema penitenciario. ¿Cómo vivíamos nosotros en Venezuela el sistema penitenciario en la antigüedad, sobre todo en la época gomecista, en la época de Juan Vicente Gómez, en el siglo XX y en el siglo XIX? ¿Cómo funcionaba el sistema penitenciario en Venezuela y cómo funciona en la actualidad? ¿Cuáles son las cosas positivas, negativas que hay que resaltar del sistema penitenciario venezolano? Entonces, nosotros, hablando del sistema penitenciario, le comentaba yo ahorita a Zoila, que está aquí en clase, de que la pena tiene dos características o dos funciones importantes, una específica y una general. La función principal de la pena, pues, es evitar la comisión de los hechos punibles. Va a servir como una especie de figura de intimidación, por decirlo de alguna manera, para los demás sujetos que observan, y allí encontramos esa función general, que observan de que un individuo ha sido castigado por la comisión de un hecho punible y en razón de ello, pues evidentemente, pues impide que este sujeto, en comparación a aquel que está, que ha sido castigado por la comisión de un delito en particular, pues este vaya o acuda a la comisión de un hecho punible. Y una función específica directamente sobre la aplicación de la pena que recae sobre todo o especialmente, mejor dicho, por el infractor de la ley dependiendo del delito que éste haya cometido. Eh, Nosotros anteriormente en Venezuela hablamos de la regeneración del privado de libertad. Nosotros hablamos ahora de la reinserción del privado de libertad. Y esa regeneración venía dada principalmente porque consideraba el sistema penitenciario de que era necesario ubicarle un trabajo, de que era preciso ubicarle una actividad laboral o una actividad productiva a ese sujeto. Yo les comentaba a ustedes en las primeras clases que había una ley que se declaró inconstitucional en el año 94, que era la ley de vagos y maleantes. No sé si ustedes alguna oportunidad la escucharon, pero el funcionario tenía discreción al observar de que había una persona en la calle que no tenía una actividad lícita, conocida, productiva, pues lo facultaba para prenderlo, privarlo de libertad y castigarlo, inclusive con una sentencia que podía llegar hasta 5 años de cárcel. Evidentemente, pues esta norma fue declarada inconstitucional por un tema más bien humanista, como vamos a revisar ahorita en el artículo 272 de nuestra Constitución Nacional. Y esa ley fue, como lo dije, declarada inconstitucional y fue derogada. Pero en aquel momento el concepto del privado de libertad o el detenido, el reo, que era el nombre que se le daba, necesitaba una regeneración, y esa regeneración pasaba principalmente por temas traumáticos, tanto psíquico como físico, por la forma como el privado de libertad pues estaba allí sometido, intramuros, estaba sometido dentro del sistema o del sistema carcelario, y se le obligaba a realizar trabajo físico, inclusive extramuros, se le llevaba a ciertos sitios para la construcción de vías públicas, entre otras cosas que fueron utilizados. Algunos en la actualidad, sobre todo los particulares, afirman de que, o creen más bien, que ese privado de libertad en la actualidad, pues debe dársele el mismo tratamiento.
ubicársele, darle trabajo fuera de la cárcel para que se sienta productivo y así redimir pena. Y de alguna u otra manera, pues le presta una utilidad a la sociedad, a la comunidad y sobre todo algo en particular, evita el ocio. En el centro penitenciario ocurre mucha, o hay una de las características más importantes, es el ocio dentro de la población carcelaria, sobre todo con las debilidades del sistema penal o sistema penitenciario venezolano, donde esa recreación, el estudio que se le debe brindar, la salud, la alimentación que se le debe brindar al privado de libertad, no ocurre como se espera. Entonces nos encontramos allí de que la población carcelaria pues se reúne para compartir, más bien es cómo perfeccionar su agente delictivo, pues cómo perfeccionar el delito. ¿Cómo? El modus operandi, dice aquí Zoila, cómo perfeccionarlo y por supuesto evitar su captura y que quede impune. Ese es el conversatorio o las conversaciones que tienen los privados de libertad en los centros penitenciarios. Entonces, en el artículo, bueno, fíjate, habían en la historia, cómo se ha manejado el sistema penitenciario en Venezuela, se hablaba de de la regeneración, perdón, luego se habló de la readaptación y en la actualidad se habla de la reinserción social. Y eso nos lleva al artículo 272 de la Constitución Nacional, que es la base jurídicamente hablando del sistema penitenciario venezolano. Recordemos que en Venezuela desde el 2015 existe un Código Orgánico Penitenciario que rige, mejor dicho, la forma como debe tratársele al privado de libertad, y por supuesto lo que administrativamente ocurre en los sistemas penitenciarios, también la seguridad, tanto interna como externa, o dentro del margen dentro del perímetro de las cárceles. Entonces, cuando nosotros revisamos el artículo 272, y con el permiso de ustedes voy a hacer lectura, refiere a lo siguiente: el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno, interna y el respeto de sus derechos humanos. Entonces, lo primero que encontramos es que es una facultad propia del Estado. No corresponde a empresas privadas, no corresponde a una municipalidad o a alguna gobernación, sino que tiene carácter de centralización. Está centralizado la competencia del sistema penitenciario al Estado a través del Ministerio para el Servicio Penitenciario. Y otra de las cosas que refiere allí este artículo es la protección de los derechos humanos. La protección de los derechos humanos pues nos lleva a traer a colación la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales, que fue publicada el 10 de diciembre de 1948 y que son esos derechos fundamentales, son 30 artículos que están allí en esa Declaración Universal, pasando, por supuesto, por el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida. Eh, eh, Nosotros encontramos que hay un compendio de dispositivos internacionales que han sido suscritos por la República de Venezuela en materia de derechos humanos. Y sabemos nosotros, Zoila y los que nos ven en diferido, que el artículo 23 de nuestra Constitución Nacional establece una supremacía de rango constitucional sobre los tratados y acuerdos internacionales que en materia de derechos humanos se refiere. Pero esta supremacía constitucional, más bien, tiene que ver eh, con el orden jurídico interno, porque si nosotros revisamos el artículo 7 de la Constitución Nacional, nos refiere de que las normas contenidas en la Constitución es la norma suprema. No, no quiero decir con esto que los tratados y acuerdos internacionales relacionados con los derechos humanos tengan superioridad a las normas constitucionales, no están en el mismo rango, pero sí con digamos, el ordenamiento jurídico interno. Nos recordamos mucho de la pirámide kelseniana de Hans Kelsen, de la jerarquización de la norma. Entonces encontramos los derechos humanos en el mismo plano de la Constitución Nacional. Sí, al revisar nuevamente este artículo 272 que le acabo de comentar, refiere la norma que el Estado para ello deberá establecer
centros penitenciarios que contarán con espacios de trabajo, estudio, deporte y recreación y funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por una administración descentralizada a cargo del gobierno estatal o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. Eso no ha ocurrido en la actualidad, corresponde a nivel central y no hay empresas privadas que presten los servicios de custodia en los centros penitenciarios. En general, refiere la norma, se preferirá en ellos régimen abierto y de carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso, las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusiva. Nótese que aquí la norma refiere que para esa reinserción social se requiere revisar aspectos de índole deportivo, de estudio, de trabajo y de recreación. Los centros penitenciarios deben aportarle al individuo, al privado de libertad, de estos elementos, de estos factores sociales que van a permitir que pueda reinsertarse este individuo de manera productiva a la sociedad. Evidentemente, previo un estudio de carácter progresivo que debe hacérsele al privado de libertad. ¿Y cuál es este estudio de carácter progresivo? Bueno, al privado de libertad, eh, normalmente, desde que está sometido al proceso, desde que está privado de su libertad, constantemente está bajo el estudio y la evaluación de un grupo multidisciplinario que forma parte del sistema penitenciario, del Ministerio para Servicios Penitenciarios, y allí encontramos sociólogos, psicólogos, delegados de prueba, criminólogos, por supuesto, que van a revisar la conducta, el comportamiento del individuo, de manera que estos informes, Zoila, sean remitidos al juez que lleva la causa y en atención a lo previsto del artículo 478 del Código Orgánico Procesal Penal y siguientes, se le otorguen las medidas alternativas de cumplimiento que allí encontramos. Este proceso de diagnóstico resulta fundamental porque va a permitir que el privado de libertad recupere su libertad y sea reinsertado, como lo refiere la norma, de manera productiva a la sociedad. Esas medidas alternativas de cumplimiento de la pena, muchachos, nosotros las encontramos a partir del artículo, como les comentaba hace un momento, a partir del artículo 470 del Código Orgánico Procesal Penal. Específicamente, en el artículo 482 encontramos la suspensión de la pena, que tiene unas matices propios. El principal es que no supere los 5 años y va a gozar del cumplimiento de la pena extramuro, es decir, bajo un régimen de prueba, estando fuera del sistema penitenciario o fuera del centro carcelario. Y otro de los que o también es importante revisar, es el previsto en el artículo 488 del Código Orgánico Procesal Penal, referente al régimen abierto, que también tiene unas características propias, con las excepciones, por supuesto, previstas en ese artículo relacionados con delitos eh, que tiene que ver principalmente con delitos graves, tráfico en mayor cuantía, violaciones, homicidios, porque en estos casos no está facultado el juez para otorgar suspensiones de pena. Por ejemplo, hay una ley especial de extorsión y secuestro que prohíbe, así la pena no supera de 5 años. Ese es uno de los ejemplos de las cuales no opera la suspensión de pena, porque esa misma dispositivo legal prohíbe medidas alternativas de cumplimiento de pena. Entonces tiene que cumplir las 3/4 partes de la pena impuesta, es decir, el 75% de lo que el juez haya dictado como sentencia condenatoria. ¿Por qué traigo este tema a colación? Cuando empecé la clase de hoy, hablaba de las funciones de la pena. Decíamos que habían dos funciones, una específica y una general. Resulta que este proceso, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista del proceso penal, de manera individualizada, pues va a causar en los demás personas, en los demás ciudadanos,
pues un efecto intimidatorio. Sabemos lo engorroso del sistema penitenciario y del proceso penal y eso va a llevar a que determinados sujetos pues no se vean inmiscuidos dentro de delitos. Es una de las razones psíquicas, por decirlo de alguna manera, que influye en que los demás sujetos no vayan a la comisión o no acudan a la comisión de hechos punibles. Entonces, esto es el diagnóstico en una etapa inicial e intermedia, pero hay una etapa también postpenitenciaria. Eh, Les decía hace un momento que esa etapa inicial e intermedia dentro del sistema penitenciario, pues había un grupo multidisciplinario que se iba a encargar de evaluar, pero igual sucede con esa etapa postpenitenciaria. Y esa etapa postpenitenciaria, hay ciertas colonias o instituciones más bien de carácter administrativo que le hacen seguimiento al comportamiento del individuo. En esta etapa, tanto en la etapa inicial, intermedia como en la etapa postpenitenciaria, se revisa necesariamente la culpabilidad del sujeto y no la mítica peligrosidad como algunos teóricos, algunos doctrinarios han referido. ¿Y qué es la mítica peligrosidad, Zoila? Le pregunto a usted, ¿qué cree usted que sea la mítica peligrosidad? Cuando habla que se habla primero lo que es la culpabilidad y otro sobre es la mítica peligrosidad. ¿Qué significará esto de peligrosidad? Muy bien, fíjate. Mire, lo que nos dice Zoila. Se me ha olvidado comentarle. De ese diagnóstico que hace ese grupo multidisciplinario, pues va a indicar si es favorable o no, va a emitir un informe detallado del comportamiento del sujeto, porque lo que quiere la autoridad es conocer su conducta para poder optar a una medida alternativa de cumplimiento de pena. Las personas dependiendo de su comportamiento dentro del sistema penitenciario o del sistema carcelario, pues no llega a cumplir la pena íntegra que se haya impuesto. Mire, nosotros hemos visto, o con sorpresa, hemos visto Zoila y William, que nos ven diferido, hemos visto con sorpresa cómo en los sistemas penitenciarios existen dos extremos que causan conmoción, por supuesto, y preocupación a los que operan en el sistema de justicia. Hemos encontrado, por ejemplo, personas que han sido condenadas a 15, 20 años y solamente pagan 2 o 3 años. Pero también hemos visto personas que han sido condenadas a 10 años y han cumplido íntegramente su pena. Ha llegado la boleta de libertad y esa libertad no se materializa. Entonces, por eso quería comentarle que nos encontramos en dos extremos que resultan, que sorprenden, por supuesto, y que deja mucho que desear del sistema penitenciario, que poco a poco, sí debo insistir en esto, ha buscado la perfección, que poco a poco ha ido perfeccionándose, porque hay que reconocer, no temas políticos, por supuesto, pero sí hay que reconocer el gran esfuerzo que se hace con el sistema penitenciario, el sistema carcelario. El sistema carcelario, Zoila y ustedes, muchachos, no produce mayor cosa desde el punto de vista, pues, realmente no es un sistema de producción, sino es un sistema de castigo, pero extrae a quien atenta con la tranquilidad y la paz de la sociedad y es necesario el sistema carcelario, el sistema penitenciario. Entonces, yo le preguntaba a Zoila ahorita sobre la culpabilidad y la mítica peligrosidad. Zoila me hablaba del diagnóstico, pero esa mítica peligrosidad, cuando hablamos de mítica, nos referimos a un mito, a esa sensación o percepción de la sociedad de la peligrosidad del sujeto. Y el sistema penitenciario en ese diagnóstico no debe basarse en la mítica peligrosidad, es decir, lo que supuestamente o aparenta ser el sujeto, sino debe irse a la culpabilidad de él, es decir, por qué razón fue castigado, cuál fue el acto que realizó, cuál fue el proceso que llevó y sobre todo sustentarse en el diagnóstico de ese grupo multidisciplinario, donde hay un psicólogo,
donde hay delegados de prueba, criminólogos que van a evaluar la conducta y el comportamiento de ese sujeto. Y por supuesto, en ese diagnóstico van a declarar si es favorable o no para que esté dentro de la sociedad. Hay un ejemplo, eh, Orángel, que muy coloquialmente se le llamó el comegente. Orángel es el nombre de él, ¿cierto? Bueno, un personaje de la ciudad de San Cristóbal en los años, a inicio de los años 2000, finales de los años 90, recuerdo en esas fechas más o menos, fue aprehendido, sometido a un proceso penal porque asesinó a unas personas, a unos individuos, y no solamente, sino que también los consumió, los ingirió, los comió, se los comió. Entonces, pues verdaderamente de las evaluaciones psiquiátricas que le han dado, que le han hecho a este individuo, pues no han considerado de que esté o que esté apto para reinsertarlo socialmente por la peligrosidad que tiene. No es un tema de mítica peligrosidad, sino un tema de culpabilidad y de riesgos en la sociedad. Y por eso aún este sujeto o este individuo sigue privado de libertad. Normalmente debió someterse a una, digamos, a unas terapias, a lo mejor, o unos exámenes médicos propios de psiquiatría para evaluar o inclusive estar confinado o recluido, sería la palabra que estaba buscando, recluido en un centro psiquiátrico, pero no existen esos centros psiquiátricos para la población carcelaria. Por lo tanto, pues lamentándolo mucho, tiene que estar bajo el sistema carcelario, privado de su libertad en una cárcel. ¿Hasta cuándo? Fíjate, es un tema que uno discute sobre el momento en que este personaje pueda conseguir su libertad. Eso es lo que quería conversar en la clase de hoy sobre los temas. No sé si Sonia tiene alguna pregunta, ¿no? Bueno, de no existir dudas, voy a dejar la clase de hoy hasta aquí. Desearles un feliz fin de semana. Por favor, el 10 de marzo ya culminan las actividades, deben ir entregando de manera de poder evaluarlos. Que tengan un feliz fin de semana.